Damos paso a la tercera de las mesas del día, que lleva como título Aplicaciones, ciudades y territorios conectados. Coordina la mesa en esta ocasión Adrián Nogales, director de Relaciones Institucionales del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, Enrique Martínez, presidente del Comité CTN 178 Ciudades Inteligentes de la Secretaría de Estado de Turismo, José Luis Fernández, que continúa en la mesa de Ametic, Víctor Badorrey, de Libelium, director de Desarrollo de Negocios de Administraciones Públicas, y Javier Hidalgo Dispasad, gerente de ventas de Iberia. Recordamos al moderador que tiene 30 minutos de duración esta mesa. Muy importante, me lo pones. Yo de estar. Muy bien, pues que sepan que después de esta mesa hay otra, o sea que evidentemente todavía nos queda un poquito. Vamos a intentar, por supuesto, con el panel de expertos que tenemos hoy aquí, intentar ajustarnos a estos 30 minutos que nos da la organización. Permítame, porque antes que nada, evidentemente, la cortesía yo creo que es necesaria. Buenos días y bienvenidos a todos a esta mesa que, bajo el título Aplicaciones, ciudades y territorios conectados, estoy convencido de que no nos va a dejar indiferentes. Gracias por su presencia y, por supuesto, gracias a Fenitel por su amable invitación al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación para estar en este foro y participar en este foro. Y, por supuesto, que es un placer el haber en esta edición colaborado con entidades como AOTEC, con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación y con Radio Televisión Española. Bien, pues una mesa de debate, como digo, que no nos va a dejar indiferentes y que, después de haber escuchado la primera, en la cual hablábamos de las infraestructuras en el interior de los edificios, ahora damos un paso más y vamos a considerar el edificio como un núcleo y una pieza clave de lo que es la ciudad inteligente, la Smart City. Bien, pues con nosotros, aunque están proyectados en la pantalla y ven sus nombres y cargos, yo no me resisto, lógicamente, a presentarlos y agradecerles a ellos que se encuentren hoy en esta mesa. Nos acompañan Enrique Martínez, presidente de Segitur y presidente durante mucho tiempo del Comité Técnico de Normalización 178 Ciudades Inteligentes. Enrique, buenos días, bienvenido. José Luis Fernández Carnero, ya le conocen de la mesa anterior, pero yo le vuelvo a presentar, presidente del Grupo de Trabajo de Infraestructuras y Servicios Digitales, Edificio Conectado de Ametic. José Luis, buenos días. Víctor Badorrey, director de Desarrollo de Negocio para Administraciones Públicas de Libelium. Víctor, bienvenido, muchas gracias. Y Javier Hidalgo, allá, pero normalmente en órbita geoestacionaria, como saben ustedes, gerente de ventas Iberia y vídeo de Hispasat. Bien, pues con estos 4 expertos vamos a tratar de abordar la amplia temática que supone las aplicaciones y las ciudades y los territorios conectados. Para ello voy a intentar formularos como 2 rondas de preguntas. Intentar, por favor, ajustaros al tiempo, sed concretos en las respuestas. Y empezamos, sin más dilación. Y empezamos por ti, Enrique, si te parece. ¿Cómo ves, Enrique, la implantación del concepto de edificio inteligente como objeto interno de la ciudad? Pues como un desarrollo, buenos días también y muchas gracias por la invitación, como un desarrollo del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, del Plan Nacional de Territorios Inteligentes después, en una muy buena medida. Decía Richard Rorty, un gran pensador norteamericano, que cuando se entraba en un debate público lo primero que había que entrar es con cierto orgullo, ¿no? Y aquí lo primero que hay que decir es que España, la profesión que representáis, la administración que hoy nos acoge, son líderes mundiales por algo, ¿no? Porque han hecho las cosas muy bien y es que han tenido siempre lo que los militares llaman superioridad doctrinal. Primero hemos tenido ideas, las hemos aterrizado en consensos y los consensos los hemos traducido a lo que es en nuestra vida, ¿no? Si va a Santiago de Chile o va a Roma y ve los edificios con cascadas de cables por allí, pues eso no pasa aquí. Y no pasa aquí porque personas como vosotros, los que están en esta sala, las administraciones que nos acogen, hicieron las cosas bien. Lo que hizo el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes fue darle forma a eso y decir, hasta ahora hemos concebido la tecnología y la relación con los servicios públicos de una forma en la que alguien tenía una competencia en residuos, en agua, en lo que fuera, y dotando de tecnología se extendía sobre un territorio. De ahí se pasó con la idea de plataforma de ciudad a decir, voy a responder a eventos y a combinar mis capacidades para responder a problemas públicos, no simplemente a que cada uno haga lo que quiera
con muchísima tecnología, y cuando hicimos eso en España, diferenciándonos, gracias a esta tradición, de lo que hacen los californianos y otra gente con coches que vuelan por las ciudades y cosas parecidas, aquí fuimos, como teníamos experiencia real, caímos en una cosa en la que no había caído nadie más en el mundo. Las ciudades tienen edificios, tienen puertos, tienen estaciones, tienen aeropuertos, y eso nadie lo había visto. Y son cosas que impactan en tus servicios, pero no forman parte de tus servicios. Y estableces con qué modelo de datos la ciudad, la plataforma de ciudad, se va a conectar a esos edificios, a las estaciones, los puertos, los aeropuertos, un estadio de fútbol, en fin, o las cosas no irán bien. Y en el Plan Nacional de Territorios Inteligentes hicimos una cosa, que era una convocatoria de 5 millones, por tanto, antes alguien se quejaba de esos 2 millones que no habían dado resultado. Bueno, en España se ha hecho con 5, no con 2, en varias ciudades, y pusimos en marcha un proyecto que el otro día en Reci se resumió y no voy a entrar aquí. ¿Qué es lo que dice ese proyecto? Pues que hay objetos internos de la ciudad con los que la plataforma de ciudad tiene que tener un modelo de datos con el que relacionarse y unas infraestructuras que permitan eso. Y ahí vino el concepto del nodo IoT que tiene que estar en los servicios. Pero ¿cómo lo veo? Como una oportunidad de España para proveernos de unas mejores ciudades y de seguir teniendo la mejor ingeniería y la mejor industria del mundo. Muchísimas gracias, Enrique. La verdad es que nos has trasladado mucho ánimo e impulso, que intentaremos recogerlo. Bien, José Luis, te formulo una cuestión. La sostenibilidad de las ciudades es el objetivo de la incorporación del concepto SMART, del concepto inteligente. ¿Qué aporta, desde tu punto de vista, como responsable de la industria, qué aporta el edificio conectado, el edificio inteligente? Bueno, otra vez, ¿no? Muchísimas gracias, ¿no? Y además yo repitiendo, aunque no sé si podré terminar conceptualmente, ¿no? Lo que me gustaría decir, y es que no podemos desaprovechar la oportunidad de todo esto que ha hecho, que comentaba Enrique, de que se convierta en riqueza. Porque, bueno, estamos todos aquí discutiendo relacionado de que hay normas, pero esas normas todavía no se aplican, que hay una Ley General de Telecomunicaciones donde se observa de que hay que evolucionar a una ICT nueva, conectada, y esa ICT nueva y conectada, evidentemente, sabéis que en el momento que se publica esa modificación es obligatoria y por lo tanto sería creadora de riqueza. Ha dicho algo antes Enrique fundamental, ¿no? Y es cómo se creó el concepto de edificio monitorizado y conectado, ¿no? Tengo que decir que un poquito más, es verdad que la industria fue allí con la idea, pero el hombre que identificó su fortaleza y su aplicación ha sido él, Enrique, ¿eh? Y no solamente eso, sino que cuando llegamos con la idea, lo primero que dijo José Luis, como no consolides esto no vale para nada, ¿eh? Y la primera norma, la norma que decía Paloma, 178-108, se hizo por él. Y es verdad que cuando entramos en el comité de 178, hubo un arquitecto que dijo, oye, la primera vez que se habla de Smart City con edificios, ¿no? Aquí nadie había hablado del edificio. Otro de los motivos por los que se creó esta idea de edificio monitorizado y conectado fue la publicación de los ODS. Lo comentaba Adrián, ¿no? Se publicó, como sabéis, en septiembre del 2015 y la combinación de esas dos realidades, que en el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes se necesitaban datos del edificio y los ODS necesitaban también datos del edificio, dice, oye, vamos a construir de alguna manera una idea que se pueda, importantísimo, que pueda haber una norma que lo soporte, ¿no? Y de ahí es donde nació el anexo sexto, que bueno, no se puede explicar aquí, no tenemos tiempo, pero es transformar la norma 178-108 en un reglamento evidentemente que todavía no está en aplicación porque no está incluido dentro de la ICT, yo espero que algún día lo esté, ¿no? Hay algo que me gustaría decir, y es que el sector inmobiliario tiene muchísimas caras, o sea, hay muchísimos verticales interesados en el sector inmobiliario, ¿no? Se ha hecho un esfuerzo enorme por parte de Ametic de hablar con todos, ¿no? Pero la realidad es que no pudimos hablar con todos. Pero aquí Miguel Ángel, cuando montamos el grupo que considerábamos representativo, ¿no? Para poder redactar eso, pues tuvimos que limitarlo, porque ya éramos muchos, y hoy se nos reclama participación por parte de algunos y que de verdad que no hemos podido hacerlo, no se podía hacerlo porque ya éramos muchos y era complejo. De todas maneras, una cosa que sí se decidió en aquel grupo es informar a todos. Yo personalmente he informado a todos, constructores, promotores, a la red de ciudades inteligentes, se informó a todos.
a los operadores, ¿no? Algunos sí tomaron esa información bilateral y nos contactaron para poner de alguna manera su sensibilidad. A todos estos se les han introducido las sensibilidades. Hay que decir que los operadores y por lo tanto digitales firmaron de alguna manera esta propuesta y que hoy tenemos, se ha dicho en la mesa anterior, tenemos además a los arquitectos y a los administradores de fincas. Bueno, ¿qué aporta, no? ¿Qué es lo que aporta este concepto de edificio monitorizado y conectado a la ciudad, ¿no? Primero, lo que aporta es datos, eso está claro, y era lo que buscaba Enrique en el Plan de Territorios Nacionales Inteligentes, porque hay que decir que el Plan Nacional de Territorios Inteligentes también es idea de este señor. La verdad es que el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes había más gente involucrada, pero en el plan, y me encanta tenerlo aquí para darle la importancia que tuvo en todo este proceso. Entonces, aporta datos, pero aporta algo que es fundamental, y es un canal de comunicación entre el edificio y la ciudad, un canal de comunicación bidireccional. Esto es muy importante porque la gente siempre interpreta que la ciudad accede al edificio, pero nada más para coger datos, ¿no? La ciudad accede al edificio para coger datos y además para informar al edificio, y por eso se han hecho aquí menciones de por qué no la ICT no tenga el aspecto relacionado con la emergencia, ¿no? ¿Por qué no introducir esa variable, que es una variable más de la ICT, ¿no? Y no quería decir nada más que el concepto este está originado en España, que tenemos que sacarle valor, eso está claro, se puede crear mucha riqueza a partir de esa idea y, hombre, tenemos esa oportunidad, a ver si somos capaces de introducirlo en la norma de la ICT para que, bueno, los que nos sucedan de alguna manera tengan una visión más completa como tiene que ser la ciudad del futuro. La ciudad del futuro y la economía tiene que ser con los datos, y tiene que ser con los datos de los que somos objeto de la gestión de la ciudad, que son los ciudadanos, y los ciudadanos vivimos en edificios. Muchas gracias, José Luis, y gracias por la concisión en la respuesta. Víctor, te vamos a dar la palabra ahora y te preguntaría, en el entorno este que estamos hablando de los datos, del tema del Internet de las cosas, en fin, la conectividad, los valores de determinados parámetros del edificio, etcétera, 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 las tecnologías IoT en los edificios, según propuesta del sector, se basa en un nodo centralizado y en sensores. ¿Habéis implementado, desde el punto de vista de Libelium, soluciones con vuestros productos? Permíteme, gracias Adrián por la pregunta, permíteme primero dar las gracias a la organización por invitar a una pyme, a Libelium, y a disculpar a la persona que estaba invitada aquí que va a venir, que es Antonio Jara, y os pido disculpas en su nombre, os vais a perder su acento murciano, está por aquí Antonio que lo conoce muy bien. Pero bueno, vamos a tratar de por lo menos comunicar lo que él comunicaría, aunque os habéis perdido un personaje, una eminencia en todo esto del IoT. Vale, Libelium es una empresa pequeña, como os decía antes, que nació hace 20 años en el mundo del IoT precisamente. O sea, somos herederos de los datos que nacen en sensores y que poco a poco ha ido evolucionando hacia una empresa más focalizada en la parte de gobernanza del dato, ¿no? Con la llegada de la inteligencia artificial, pues desarrollar nuevas herramientas en torno precisamente al dato, para que el dato se conecte y se comprenda mejor, ¿no? Entre esas herramientas, pues estos sensores se desplegaron. Tuvo mucha culpa el padre criatura del Plan de Ciudades Inteligentes aquí sentado en la mesa. Las ciudades comenzaron a desplegar mucha sensórica y de momento, en ese momento, las plataformas únicamente eran reactivas, recopilaban información, ponían, creaban sus cuadros de mando, sus dashboards con luces, con semáforos rojo, a verde, amarillo, en función de cómo funcionaban las cosas. Eran puramente reactivas. Yo creo que con esta evolución de la tecnología y con este desarrollo de nuevas herramientas, como son los gemelos digitales o los espacios de datos, digamos que podemos decir que ahora mismo que las ciudades inteligentes están pasando de la adolescencia a la madurez. Estamos viviendo ese momento en el que, además, con la incorporación de los edificios al concepto de ciudad inteligente, yo creo que estamos viendo un nuevo camino, ¿no? Ese camino consiste en que esas plataformas que en ese momento eran reactivas, que solamente recogían información, que ya era muy valioso para los gestores municipales, ahora pueden, mediante, por ejemplo, los gemelos digitales, digamos, activar acciones
y automatizar determinadas acciones en función de los datos que recogen. Un gemelo digital sin datos fiables es una maqueta en 3D muy bonita, no sirve para nada. Si no tiene datos fiables y si esos datos no proceden de sensores o de edificios que tienen que entregan a esos sistemas datos fiables, esto no vale para absolutamente nada, ¿no? Entonces, esos gemelos digitales sí que han permitido hacer pues, muchas más cosas de las que se podían hacer antes. Y vemos al edificio como un nodo interoperable con esos gemelos digitales. No puede ser de otra manera. El edificio no puede ser un elemento aislado. Antes hablábamos en la mesa, hace 2 mesas, ¿no? de la alta resolución, un territorio, si queremos ver un territorio conectado en alta resolución, el mapa es la ciudad, pero los edificios son los píxeles de la foto, ¿no? Entonces, los píxeles son tan importantes como la foto entera. O sea, si esos píxeles no entregan información al mapa de la ciudad, digamos que eso no vale para absolutamente nada. Esos gemelos digitales, pues, nos están permitiendo hacer pues, experiencias en muchas ciudades que están, digamos, evolucionando esas plataformas de ciudad que antes tenían. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Madrid. Aquí, Madrid es una ciudad muy compleja, tiene verticales por cada área digamos, de gestión. Pero Madrid, por ejemplo, está creando un concepto de gemelo de gemelos. Tiene que tener un gemelo digital para cada una de las áreas de gestión y va a crear un gemelo de gemelos para tratar de automatizar o tratar de visualizar lo que está pasando en la ciudad en este momento y tomar acciones sobre ellas. También tenemos el ejemplo de Cartagena, que es una ciudad pequeña relativamente, que está desplegado sensórica, ha metido sensores también en los edificios y está desarrollando una zona de baja de emisiones en dinámica, es decir, no es como la de aquí de Madrid, que nosotros no podemos acceder al centro en ningún momento del día, solo si vamos a un parking o vamos con un vehículo eléctrico o somos residentes, etcétera. Pero en Cartagena, por ejemplo, la ciudad está constantemente auscultando los sensores que tiene desplegados, tanto por las calles como por los propios edificios del ayuntamiento, y es en base a esa información un gemelo digital está tomando decisiones, ¿no? Es decir, pues, oye, aquí se ha deteriorado la calidad del aire y han estipulado 10 comportamientos en la ciudad para limitar el tráfico. Es decir, si los datos de calidad de aire superan un determinado umbral, pueden, por ejemplo, pues solamente dejar pasar en determinadas zonas a los vehículos eléctricos, a la carga y descarga, etcétera. Es decir, están utilizando, digamos, los datos en tiempo real para hacer una gestión más eficiente de la ciudad y, por supuesto, que están los edificios formando parte de la solución que el gemelo digital, digamos, gestiona. Muchas gracias, Víctor. De hecho, te iba a formular una pregunta, te la formularé con ejemplos concretos, pero creo que ya nos has dado un primer avance. Bien, pues Javier, hemos hablado de fibra óptica como conectividad, TDT, DAB+, en fin, todo, vamos a decir, terrestre, ¿no? Pero evidentemente también hay soluciones, entiendo, y conectividad satelital. Y entonces, desde tu punto de vista, Javier, ¿qué puede aportar el satélite en una ciudad o territorio y, sobre todo, de cara a los edificios monitorizados y conectados, que son un poco el objeto de esta mesa de debate? Bueno, antes de entrar un poquito en detalle en lo que puede aportar en edificios, sí es interesante compartir con vosotros 2 importantes conceptos que nos toca vivir a día de hoy en este entorno geopolítico convulso, que son, por un lado, cobertura. La cobertura del satélite es inmediata. Y a día de hoy los rendimientos que tenemos en España son de 200 megas, de hasta 200 megas. Y por otro lado, soberanía. Cuando hablamos de soberanía tenemos que tener o considerar que desde Hispasat estamos promoviendo el uso de soberanía europea, porque consideramos que es un elemento fundamental para que cuando aquellos edificios que sean de centros neurálgicos y que falle lo que tenga que fallar o el momento que falle, pues que haya sistemas de respaldo y sistemas de contingencia, ¿no? Entonces, 2 líneas de base para poder abordar un poco lo que nosotros estamos trabajando, ¿no? En lo que respecta a lo que es pues, edificio conectado, territorios conectados, nosotros estamos trabajando en 3 líneas de actuación importantes.
La primera línea de actuación es único de demanda rural, en el cual estamos impactando de manera positiva, cambiando la vida de personas, de empresas y de negocios, donde hasta hace unos meses pues, no podían cobrar con una simple TPV, ¿no? Entonces, ahí se ha hecho un trabajo social, con esa vocación social, en el cual la misión es que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades que los que tenemos en las ciudades, ¿no? Por otro lado, en el aspecto de backup, esta es la parte pues, que entra o enlaza con los edificios. Estamos en contacto tanto con administraciones públicas como entidades privadas, donde además no solamente hablamos de infraestructuras críticas, hablamos de emplazamientos donde se requiere tener un plan B, ¿no? Y eso es algo que estamos trabajando mucho con los CIOs de diferentes entidades para prescribir nuestras soluciones dentro de lo que son planes de contingencia, ¿no? Y ya, desde hace ya 5 años, y entrando ya en la parte de territorios, estamos trabajando con soluciones de prevención de incendios y hemos añadido inteligencia artificial, ¿no? Eso es algo que te lo contestaré en la segunda pregunta, Adrián. Muchísimas gracias, Javier. Además, gracias por la concisión. Estamos un poquito más allá del ecuador de la mesa y tenemos que formular una segunda ronda. Enrique, volviendo a ti. Desde la dirección y la presidencia de Segitur y demás, visteis la necesidad de establecer pilotos para las ciudades con edificios objeto de las ciudades. ¿Nos puedes contar algo brevemente, pero de esos proyectos que iniciasteis? Eso fue en una vida anterior, fue cuando estaba en esta casa, en el gabinete del secretario de Estado, con Víctor Calvo Sotelo, y coordinaba el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes primero y el de Territorios después. Y desde aquí se promovió una convocatoria de Red.es que abordaba la reflexión completa que se había hecho en el plan de ciudades y que era una de ellas, bueno, la primera fue que lo que impactaba en nuestras ciudades y lo que metía presión en los servicios públicos y donde había que modernizarse era por la presión del turismo. Aquí no tenemos mexicanos que vengan a vivir, como en el caso de California, tenemos turistas. Entonces, eso qué necesidades específicas tenía. Y la segunda fue la de edificios, ¿no? Se hizo una convocatoria con proyectos de 5 millones como máximo, que Vigo, Hospitalet, Sevilla, Málaga, un sinnúmero de ciudades se pusieron a ello. El otro día ha sido objeto de evaluación, de una evaluación en la sede en Vitoria, en Burgos, creo que fue, en la reunión de RECI. ¿Y qué es lo que viene a plantear esto? Pues lo primero, la idea seminal, que es que la ciudad no puede concebirse si no tiene en cuenta las cosas que impactan en sus servicios y ser parte de sus servicios, los edificios, y que hay que identificar qué modelo de datos, subrayando la idea que José Luis expresaba muy bien, de bidireccionalidad, tiene que existir, qué conjunto de datos o qué cosas tienen que decirse un edificio y una ciudad, desde datos de servir como antena en la ciudad para temperatura, alérgenos, para 1000 cosas, de simplemente como antena de la ciudad a alertas técnicas que en un sentido u otro, y entonces allí hay un buen número de expedientes, está disponible en YouTube y yo no me quiero entretener con eso. Quería subrayar el segundo elemento, que es el de la riqueza, ¿no? Uno de los defectos tradicionales de las políticas públicas españolas es que se agotan en sí mismas, ¿no? Yo te hago una convocatoria, la saco, se hace la convocatoria y me despido. Y aquí paz y después gloria, ¿no? Oiga, esto se hace para algo, ¿no? Tiene sentido en la medida que validemos que esto es lo que hay que hacer con todo, ¿no? Y que sirva como instrumento. Y luego preguntarnos más allá de eso, y por ejemplo en la TDT, en el DNI, qué trabajo costaba haber concebido el DNI para quedarnos la cadena completa, las impresoras, todo, y haber hecho una fábrica de DNIs en un momento en el que el mundo reclamaba seguridad. O sea, concebirnos industrialmente cuando lanzamos una política pública. Y en el caso de las ciudades o de otras cosas, hay que hacerlo así. Nosotros estamos exportando, por ejemplo, el modelo de TI. Pero por referirme a esto, hay empresas españolas que están saliendo fuera y están vendiendo en Iberoamérica o en Filipinas, por ejemplo, porque tienen el respaldo de las normas
porque usted se refiere a una norma. Segundo, porque España tiene liderazgo en ISO, en la norma de semántica, antes se refería José Luis a ello, o en la norma de plataformas de ciudad, o sea, porque tenemos detrás eso y porque tenemos experiencias. Entonces, que eso que ya está sirviendo fuera para desarrollar económicamente, al menos que algunas empresas tengan una oportunidad económica, para ser exactos, tenemos que convertirlo aquí en un factor de desarrollo, porque hacer las cosas como las hemos hecho aquí nos ha hecho tener mejores ciudades, mejores estándares, fabricar pues en el futuro pues nodos IoT, o sea, que es una fuente de hacer mejor las cosas y de riqueza, y que debemos plantearla así, ¿no? Y lo que han demostrado estas experiencias es que el concepto, lejos de ser erróneo, era el concepto decisivo, ¿no? Muchísimas gracias, Enrique. Me quedo con eso, generación de riqueza, me quedo con ese mensaje. Luego os pediré, si tenemos tiempo, un titular a todos, pero titular. José Luis, no me resisto a preguntarte, ¿qué casos de uso y aplicaciones crees que son más relevantes? Y, por supuesto, ¿cómo crees tú que está su consolidación y el consenso que hemos alcanzado? Que algo ya se ha adelantado. Yo repetiría lo que ha dicho Enrique, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo en este país enorme para conceptualizar la comunicación entre los edificios y las ciudades. Eso tiene que convertirse en una realidad industrial, en una realidad para todos, los proyectistas, por supuesto, los ingenieros, los arquitectos. El dato del edificio es útil para todo el mundo. Cuando se entregó a la Administración, a la Secretaría de Estado, la propuesta del anexo sexto, por el primer consenso, donde estaban los dos colegios, donde estaba Digitales, donde estaba METIC, cuando se le entregó un documento de exposición de motivos. La exposición de motivos, primero, se identificaba si había algún sector que podría estar afectado de manera negativa, se identificó que ninguno estaba afectado desde el punto de vista negativo, y se decía claramente que quienes salían beneficiados, ¿no? Bueno, pues del sector inmobiliario salían todos beneficiados. La primera cosa es que esto tiene que sí o sí convertirse en riqueza. Segundo, aplicaciones. Bueno, pues se ha comentado aquí la más importante, ¿no? Que es el nodo IoT es un dispositivo que puede incorporar inteligencia artificial. O sea, vamos a ver, el nodo IoT lo que hace es captar información y procesa esa información, o sea, capta datos y procesa esa información. La manera de procesar esa información depende de la complejidad que tenga el nodo IoT. Tendrás que tener una gama, y evidentemente un edificio que tenga 4 plantas, pues no tiene mucho sentido introducir inteligencia artificial, pero un edificio complejo sí tiene sentido introducir inteligencia artificial. ¿Para qué? Para hacer los gemelos digitales. Los gemelos digitales es la única manera de resolver los problemas de las ciudades. Yo tengo que recordar aquí, que ya no está Aníbal Figueiras, no sé si lo conocíais, pero bueno, catedrático de la Carlos III, que me decía, yo le preguntaba, ¿no? Porque bueno, en todo este proceso de conseguir este anexo sexto, hemos consultado con todo el mundo, también con la academia y con las universidades, ¿no? Y yo le decía, los problemas de las ciudades, ¿cómo los podemos resolver? Y me decía, con datos. Y yo le decía, bueno, con datos ya, eso ya lo entiendo, tenemos que tener nodos, todos los elementos que forman parte de la ciudad tienen que proporcionar información para que se analice y se tomen decisiones. Y me decía, los problemas de las ciudades no se pueden resolver. Y es que es verdad, cuando hay un exceso de contaminación, yo recuerdo a Rajoy que decía, a ver si llueve, ¿no? Para ver si se reducía. Tenías que haber algo externo, superior, para resolverlo. Y él decía algo muy importante, es que los problemas de las ciudades se tienen que predecir para que se puedan evitar. La única manera de predecir algo es a través del dato. Por tanto, lo más importante del edificio es para que se construyan estos gemelos digitales que hagan posible una ciudad mucho más eficiente y que tenga esta capacidad para predecir, ¿no? Muchas gracias, José Luis. Bien, pues, Víctor, antes, aunque has esbozado algunos casos, me ha parecido entender algunos casos y demás, o modelos de aplicación, te quería preguntar por alguna experiencia que Libelium esté ya poniendo en marcha, ¿no?, como ejemplos de aplicación. 2 minutos. 2 minutos menos. Enlazo con lo que estaba diciendo José Luis, ¿no? La importancia que tiene para los gestores municipales, pues tener una herramienta que pueda, digamos, no solamente recoger los datos en tiempo real de lo que está sucediendo, sino
predecir o simular el impacto de alguna decisión que se haya tomado, ¿no? Y más me voy al tema de la predicción, ¿no? Me viene a la cabeza un ejemplo de una ciudad que, bueno, con la moda de los carriles bicicleta, pues decidió suprimir un carril de tráfico rodado por el carril. Entonces, creo que el caos circulatorio que ha habido ha sido tremendo. Y ahora se está desmontando para volver a tener un carril, para volver a tener lo que se tenía. Si antes de tomar esa decisión se hubieran, digamos, utilizado tanto los datos que se tenían de tráfico como los datos satelitales que, por ejemplo, proporciona Hispasat, etcétera, y se hubieran metido en un gemelo digital donde se hubieran modelizado cómo se comporta el tráfico en ese área donde se está, digamos, construyendo ese carril bici, pues nos habríamos ahorrado todos por delante mucho dinero. Muchísimas gracias, Víctor. Javier, ¿qué parámetros, desde tu punto de vista, podrían ayudar a una mejor gestión de territorios con nodos IoT? Más de 2 minutos, ¿no? Bueno, yo creo que 30 segundos. Yo creo que es interesante compartir que nosotros llevamos desde hace ya más de 5 años trabajando un problema que afronta este país y todo lo que es principalmente todos los países de la cuenca mediterránea, que son los incendios. El gran problema de los incendios es que son impredecibles hasta cierto punto y son de muy complicada orografía a la hora de abordarlos, ¿no? Nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos integrado satélite, hemos integrado IoT, hemos integrado información de satélites de imágenes. Todo eso lo hemos integrado en una solución que permite tener una gran capilaridad a nivel de territorio y lo que nos va a permitir es no solamente ver o detectar si hay un incendio, nos va a permitir predecirlo. Hemos integrado una solución de inteligencia artificial que nos va a permitir tener con una predicción de 10 días, saber el nivel de riesgo de incendio. Y esto es algo que está ya en producción en Asturias, Portugal, Extremadura y en breve en Castilla y León. Y esa es la manera que nosotros estamos abordando, combinando la tecnología satelital con IoT y con información que se consigue a nivel de lo que es sensórica en terreno. Y de esa manera solucionamos y abordamos este problema de una manera proactiva y predictiva. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, muchísimas gracias a todos, Enrique, José Luis, Víctor y Javier, por la concisión en vuestras respuestas. No tenemos tiempo para más, así que no os voy a pedir ese mensaje final y damos la mesa por finalizada. Gracias a todos ustedes por su presencia.